El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces Jesús dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaban: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí para que crean. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Jesús dijo: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario.
Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a este quinto domingo de Cuaresma, en el que se nos propone reflexionar este texto hermoso de la resurrección de Lázaro. Un texto en el que nos encontramos con el relato de todo un camino de fe. Es decir, todo este texto del Evangelio de Juan, de este capítulo 11 del Evangelio de Juan, nos habla de un itinerario de fe en la resurrección, que no es ni más ni menos que un itinerario de fe en Jesús, el Señor. Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que debía venir, que Jesús es aquel que, con su muerte en la cruz, nos va a salvar de la muerte eterna. Y este proceso lo vemos relatado en este Evangelio en 5 pasos. Por un lado, tenemos el anuncio de la enfermedad de Lázaro. Un anuncio ante el cual el Señor reacciona de una manera extraña, porque cuando estaba enfermo el sirviente del centurión o la hija de Jairo o algunos otros relatos de sanaciones que se escuchan en el Evangelio, que leemos en el Evangelio, vemos que Jesús reacciona inmediatamente, se levanta y va al encuentro del enfermo. En este caso no. En este caso el Señor espera, toma una pausa. Se queda todavía donde está, no acude inmediatamente. Un segundo paso, Jesús prepara con sus discípulos el camino para la realización del milagro. Y les dice, bueno, ahora vamos a Jerusalén, porque Lázaro está durmiendo. Él se refería al sueño de la muerte, mientras los discípulos piensan que tal vez estaba durmiendo un sueño natural. En ese malentendido también surge otro cuestionamiento. Además de ese malentendido surge otro cuestionamiento. Te estaban persiguiendo y ahora querés volver a Judea, ¿para qué? Y él dice, justamente para que se manifieste la gloria de Dios, porque la enfermedad de Lázaro no es una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad a través de la cual se va a manifestar la gloria de Dios. Entonces, Tomás, impulsivo, dice, bueno, vamos nosotros también a morir con él. Y bajan a Judea. Se encuentran en Betania, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, en la casa o cerca de la casa de María, de Marta y de Lázaro. Pero Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y esto es muy importante, lo de los 4 días, porque no nos olvidemos que según la teología hebraica del momento, 4 días era 3 días, mejor dicho, si estábamos en el 4.º día ya habían pasado los 3 días, el alma había decidido ya definitivamente abandonar el cuerpo y comenzaba el proceso de descomposición. Entonces, estaba bien muerto, no había duda de que Lázaro estaba muerto. Ya habían pasado 4 días. Lázaro ya estaba muerto, ya estaba enterrado en un sepulcro como los que se usaban en aquella época, una caverna tallada en la piedra, y ahí tiene lugar el tercero y el cuarto paso, o la tercera y la cuarta etapa. Por un lado, el encuentro con Marta. Marta sale resuelta al encuentro de Jesús cuando se entera que Jesús está. Marta va al encuentro del Señor, le manifiesta su fe, yo creo en vos, y yo sé que si vos estabas acá, mi hermano no iba a morir, pero también sé que ahora el Señor te va a conceder todo lo que quieras. Es decir, Marta mantiene la fe, le reprocha al Señor que no estuvo, pero confirma su fe, porque sabe que el Señor le va a conceder aquello que Jesús le pida. Y Marta espera,
Marta mantiene en alto la esperanza. Marta mantiene su fe. Y el Señor alimenta esa fe de Marta porque le dice, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella le dice, sí creo. Bueno, entonces verás la gloria de Dios. Y luego, otra etapa más, el encuentro con María. María se quedó encerrada en el dolor. María no quiere saber nada, no quiere encontrarse con nadie, no quiere ver a nadie. Pero sin embargo, cuando sabe que el Señor la busca, ella va al encuentro. María se postra ante Jesús. Marta no lo hizo. María le reprocha a Jesús que no estuvo. María está triste, está apesadumbrada por el misterio de la muerte que no entiende. Y el diálogo con el Señor ayuda a que María reconstruya su fe. Y esa gloria de Dios que Jesús le prometió a Marta que iba a ver enseguida, también se la promete a María. Pero a María le costará más encontrar y ver esa gloria de Dios. Esa gloria de Dios María la va a ver en toda su plenitud el domingo de Pascua, cuando acuda a la tumba de Jesús, la encuentre vacía y después tenga su encuentro con el resucitado. Y la última etapa, el milagro. Pero antes de este milagro está la actitud del pueblo. El pueblo que rodea a Marta y a María, que van a acompañarlas en su duelo. Un pueblo que se conduele con Marta y con María, que la acompaña, que ora con ellas, que les da el pésame. Un pueblo que se conmueve también al ver que el Señor llora por la muerte de su amigo Lázaro. Un pueblo que en cierto momento toma distancia de Jesús y lo critica. Si le abrió los ojos al ciego, si curó al paralítico, ¿no podía estar acá para evitar que este hombre muriera? Dice alguno. Pero el Señor se hace acompañar por el pueblo. Va a la tumba, hace mover la piedra, pide ayuda, pide la ayuda de ese pueblo. Cuando el Señor pide mover la piedra, ahí salta Marta con su sentido práctico de siempre y le dice, Señor, ya huele mal. Y Jesús nuevamente le dice, ¿no te dije que si creías verías la obra de Dios? ¿Verías la gloria de Dios? Y entonces la gloria de Dios se manifiesta. Jesús llama a Lázaro y lo hace salir de la tumba. Lázaro resucita, sale de la tumba, las manos y los brazos atados con las vendas y cubierta la cara con el sudario, como era la costumbre de enterrar de los judíos, y entonces ahí nuevamente pide la ayuda del pueblo, manda que lo desaten para que pueda caminar. Y ahí muchos de los que estaban ahí, al ver la gloria de Dios, al ver esta manifestación del Señor, creen. Año 2020, estamos terminando la cuaresma en plena cuarentena, una cuarentena que seguramente se va a extender después de la Pascua, en un tiempo en el que se habla mucho de enfermedad y de muerte. La resurrección de Lázaro es un llamado a la esperanza, a mantener en alto nuestra esperanza, a mantener en alto nuestra fe, de que el Señor de una o de otra manera va a intervenir. El otro día asistíamos a una imagen insólita. El Papa pronunciando un discurso, una reflexión sobre el Evangelio, una hermosa reflexión sobre el Evangelio, en la que hablaba de la barca agitada por el viento y de la necesidad de poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el que calma las tempestades. El Papa impartiendo la bendición con el Santísimo Sacramento,
pero no ante la multitud que suele agolparse en la plaza de San Pedro, sino ante una plaza vacía. Yo creo que esa es una imagen que por mucho tiempo no se va a poder borrar de nuestra memoria. Y sin embargo, ahí, en ese santísimo sacramento que bendijo la plaza y que bendijo el mundo, está el Señor, está el Rey de Reyes, está aquel que le da sentido a nuestra vida, está aquel que le da sentido a nuestra esperanza, está aquel que nos está llamando a mirarlo con fe, a poner nuestra fe en Él, a entender que solo Él puede darle sentido a nuestra vida, a entender que solo Él va a estar siempre a nuestro lado. Aunque por imperio de las circunstancias en este momento no podamos participar de la celebración de la Eucaristía en una iglesia, en comunidad, aunque por imperio de las circunstancias no podamos acercarnos a recibir la comunión sacramental, aunque por imperio de las circunstancias, terrible, no podamos tener el consuelo de la confesión sacramental. Pero el Señor está siempre. El Señor siempre va a estar conduciendo la barca de su iglesia. El Señor siempre va a estar abriendo sus brazos para abrazarnos, sin temor a contagios, sin temor a contaminarse y sin necesidad de mantener distancias, porque Él está siempre a nuestro lado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.